¿Un juez puede imputar a una persona sin dejarle su derecho a declarar para defenderse? No, en un Estado de derecho, una de las garantías fundamentales de cualquier persona imputada en un proceso penal es su derecho a la defensa. Esto incluye el derecho a ser informado de las imputaciones en su contra y el derecho a declarar para defenderse. En términos generales, los principios del debido proceso y el derecho a un juicio justo están establecidos en varios instrumentos internacionales y nacionales, tales como Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 11 establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a ser presumida inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, y a un juicio público justo en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PICP. El artículo 14 asegura a las personas acusadas de un delito el derecho a ser informadas prontamente y en detalle de la naturaleza y causa de la acusación, el derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 8 establece las garantías judiciales, incluyendo el derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Constituciones y leyes nacionales. La mayoría de las constituciones y códigos penales de los países democráticos contienen disposiciones similares que garantizan el derecho a la defensa. En resumen, un juez no puede legalmente imputar a una persona sin otorgarle la oportunidad de declarar y defenderse. Si esto ocurriera, sería una violación del debido proceso y podría ser motivo para la anulación de la imputación o del proceso judicial en su conjunto. Varios expertos los han comentado en distintos programas de televisión. Se cite la declaración de imputada, de antes imputada a la investigada, y llamarla a declarar y leerle sus derechos. Esto aquí no ha pasado. ¿Se puede hacer investigar o declarar investigada a una persona en el lenguaje procesal, aunque no se la llame a declarar y se la cite para leerle sus derechos? No. Yo creo que aquí hay que distinguir entre que la señora Begoña Gómez es objeto de investigación, pero no ostenta la condición de investigada, porque de acuerdo con el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dicha condición de imputada o investigada se adquiere desde el momento en que se le instruye, sin demora injustificada, en el ejercicio de unos derechos para, a continuación, declarar ante el juez. Porque esos derechos de los que se le instruye son, por ejemplo, el derecho a guardar silencio, el derecho a declarar, a no confesarse culpable. Muy gráficamente se puede explicar en el procedimiento por sumario, que es en el caso de los delitos graves. Cuando se produce la imputación oficial, se produce con el auto de procesamiento, no se produce con simplemente diciendo que es objeto de investigación. Y cuando se produce el auto de procesamiento, a continuación se le recibe en declaración como indagatoria. Y en el caso de las diligencias previas, como son estas, una cosa es que sea objeto de investigación, pero hasta que no es citada a declarar como tal, como investigada, y se le instruye de sus derechos, no tiene la condición de investigada. No tiene la condición de investigada, de tal modo que lo primero, y es lógico y de sentido común, cuando el juez atribuye unos hechos delictivos contra una persona, lo primero que tiene que hacer es recibirle declaración para conocer su versión de los hechos, lo que hasta este momento no se ha producido en estas diligencias judiciales. Lo que está haciendo el juez es recabar los elementos fácticos indiciarios para poder atribuirle a la señora Gómez la condición de imputada, atribuirle un hecho delictivo y, por tanto, recibirle en declaración. O sea, no es correcto decir que tiene la condición de investigada. Me parece que jurídicamente no es admisible. La pregunta es, ¿está o no imputada? ¿Está o no encausada? Bueno, vamos a ver. Hay que decir que las resoluciones judiciales hay que interpretarlas conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y en este caso, la señora Begoña Gómez está denunciada y está siendo objeto de investigación, pero no tiene la condición procesal de investigada. Por más que se diga, no va a ser así, porque lo establece claramente el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se le instruirá una vez que se atribuya a una persona un hecho delictivo y para ejercitar el derecho de defensa, después dice, se le instruirá por el juez sin demora injustificada
en los siguientes derechos. Entre ellos está el derecho a guardar silencio, a no declarar, porque en definitiva la condición procesal de investigada supone que se le instruyan sus derechos de defensa y que a continuación sea recibida en declaración por el juez. Porque en una investigación lo fundamental es conocer la versión de la persona investigada. Mientras tanto, el juez de instrucción lo que está haciendo es recabando indicios de delito para poder atribuirlos a la señora Begoña Gómez una vez que le atribuya la condición de investigada. Pero en este caso no está investigada. Decía que en España tenemos una nutrida tradición teatral, con jueces muy aficionados al sainete y a la zarzuela. ¿De acuerdo? Cogen causas, y déjame hablar, Ana, por favor. Llevan adelante casos que no tienen ningún recorrido judicial, que no van a ninguna parte, pero que tienen buena escenografía. ¿Para qué? Para que en momentos clave, como estas semanas antes de unas elecciones, de repente sucedan cosas, den titulares y la derecha, que últimamente carece de programa y está apuntada al fango, tenga algo a lo que agarrarse. Decíais que hay que investigar el caso. La propia Fiscalía lo que ha dicho es que esta investigación le parece prospectiva, que es algo que en nuestro derecho no se puede hacer. ¿Sabéis por qué? Porque en nuestro derecho lo que hay que hacer primero es tener indicios delictivos y después investigarlos. No ponerte a investigar por si suena la flauta y luego intentar desde ahí armar el caso. Eso es lo que está diciendo la Fiscalía. El juez no ha hecho caso al informe de la UCO. Pero es más, hay otro problema cuando ha declarado secreto del sumario para liar la investigación de tal manera que no se sepa cuál es exactamente la condición de aforada de Begoña Gómez. ¿Dónde está el Consejo General del Poder Judicial? Secuestrado desde hace 5 años para que los jueces lleven adelante investigaciones muy irregulares y nadie les puede decir nada. Ese es el problema. O sea, yo creo que